Esto va a ser un análisis de lo que estimo que va a pasar de cara a febrero, específicamente en el Merval y en los sucesos políticos que se tuvieron que dar para que el Merval se mueva como se mueve. Algo a tener en cuenta, una premisa, vamos a decir, es que vos cuando ves el Merval estás viendo el mercado argentino no como un conjunto de empresas que se mueven individualmente en base al rendimiento que tienen, sino más bien estás viendo un índice, un conjunto de empresas que se mueven en base a decisiones políticas, económicas y monetarias. Hoy en día, si vos entrás en una empresa de Argentina, no estás entrando en la empresa per se, que, o sea, sí, lo estás haciendo, pero el movimiento del precio, que esto es a lo que quiero llegar, el movimiento del precio va a estar dado mayormente por las decisiones políticas del gobierno de turno que esté en el momento del movimiento de esa empresa. ¿Por qué se da esto? Porque el mercado argentino no está tan maduro, entonces todas las decisiones que se hagan desde el gobierno nacional o cualquier, se va a ver reflejado en el índice. Si bien esto también pasa en otros mercados, como el mercado estadounidense, por ejemplo, acá se ve mucho más marcado y se ve también mucho más marcado el tipo de decisión política de cara al libre mercado. Es decir, el Merval, como lo vamos a ver en toda este pequeño análisis que estamos viendo dentro del gráfico de velas, el mercado premia mucho las políticas de cualquier tipo que sean pro mercado o, vamos a decirlo simple y llanamente, de derecha. Esto porque al mercado conviene mucho más que se dé libre mercado, que se den estas reformas pro mercado, que a las empresas no la pise con impuestos. Y por esta razón es que se dan los movimientos que se dan en base a los eventos que fui marcando dentro del gráfico de velas. Ahora, una vez terminado este pequeño análisis, vamos a ver históricamente, históricamente, dentro de los últimos 2 años, cómo se fue moviendo el Merval en base a acontecimientos políticos en estos últimos 2 años. Vamos a arrancar con el análisis, vamos a arrancar directamente por el principio, por donde arrancamos este análisis de impacto en eventos políticos, económicos y monetarios en el movimiento de las empresas argentinas. Arrancando desde el inicio de estos 2 años, que ¿cuál fue? Arrancamos con la victoria del presidente Javier Milei. Acá, antes de hacer el detalle profundo en esta parte, hay que tener en cuenta una cosa. Como Argentina estuvo sumergida desde hace añares en políticas y políticos, más tirando de izquierda y siempre pisando la propiedad privada, siempre poniendo más impuestos, siempre haciendo que las empresas pierdan cada vez más libertades y estén cada vez más asfixiadas de impuestos. En el momento, obviamente, que aparezca uno de estos personajes políticos de derecha, pro mercado, pro libertades individuales, esto a las empresas y a los mercados y a las personas genera una esperanza de que sus derechos naturales no van a ser pisados por derechos que son temporales, que no son derechos, y justamente por eso es que vemos este movimiento en el anuncio de la victoria del presidente. Creo que más o menos entre el viernes, esto es el viernes 17, esto es el viernes previo, fíjate cómo lo tenemos a más o menos al Merval en 650 pesos cotizando, estamos viendo el Merval en pesos, lo podemos ver en dólares, pero no es exactamente el movimiento en dólares que queremos ver. O sea, lo único que estamos viendo acá es cómo el impacto de ciertos eventos en el movimiento del precio. Esto lo podemos ver en dólares o en pesos, vamos a ver exactamente lo mismo. O sea, vamos a ver reflejado una alta volatilidad y un alto gap en los precios, por lo que no importa tanto si lo estamos viendo en pesos o en dólares, lo importante acá es ver cómo estos eventos impactan en el Merval. Por eso es que lo primero que mencionamos es la victoria del presidente Javier Milei el 29 de noviembre, que fueron las elecciones nacionales para la elección a presidente. Entonces, el
17 fue el viernes previo a la elección de las presidenciales. El 29 los argentinos eligieron a su nuevo presidente. Efectivamente ganó Javier Milei. Y el 21 el martes 21 tuvimos una alta volatilidad en el precio. O sea, el mercado abrió con un gap porque entre estos casi 250 a 721, el que vio el mercado apenas abrió, vio efectivamente este gap que después se cerró, pero ya se había abierto con mucha volatilidad. Posteriormente continuó la suba, algo medianamente una suba, vamos a llamarlo normal, hasta la llegada de la asunción del presidente. Acá lo importante a ver es el gran salto al alza que dio esta noticia. ¿Sí? Esto lo vamos a ver a lo largo de estos 2 años, cómo se fue dando en base a diferentes parámetros, a diferentes sucesos que se fueron dando. Continuamos con eso. ¿Cuál es el próximo evento que queremos analizar? También se aprueba la ley bases en el Congreso. Si estamos hablando de fechas, entiendo que si hablamos de fechas, este 29 de abril fue cuando la Cámara de Diputados aprueba la nueva versión de la ley bases. Entonces, ya desde antes se empezaban a dar rumores o encuestas de que se iba a aprobar la ley en el Congreso, por eso es que de antemano ya veníamos teniendo una suba que se terminó de confirmar el 29 de abril con los votos de los diputados dentro de la Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Diputados. Esto confirmó las especulaciones de antes y continuó subiendo el mercado. Este es el segundo evento, vamos por el tercer evento. Lo doy marco porque no quiero ir tan atrás, tanto detalle, o sea, no quiero hacer tanto detalle atrás. En estos años por acá pasaron un montón de cosas. Principalmente hay algo a tener en cuenta acá que lo voy a marcar ahora porque me parece interesante. Vamos a agarrar el cuadro acá. Esto es importante tener en cuenta. Esto es 2024. El 2025 hubo mucho quilombo, pero vamos a ver algo interesante del 2024. En esta parte del 2024, que fue más, vamos a arrancar desde acá, lejos de lo que es quilombos políticos y quilombos de la propia crisis económica argentina, vemos un rally alcista gigante. Estamos hablando de unos, ¿cuántos porcentajes podemos ver acá? Un 100% de suba aproximadamente en el Merval. ¿Y esto por qué? Básicamente porque hubo previsibilidad de lo que va a pasar a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Acá cuando arrancamos el rally alcista, dentro de estas fechas no hubo un quilombo, por así decirlo, que digas que estén psicopateando de que va a caer el gobierno, algún quilombo de que le tiren una ley al presidente, al oficialismo. Entonces, fíjense que cuando no hay quilombos previsibles para fechas cercanas, no hay ningún motivo para que el mercado caiga, no hay ningún evento importante que haga que el mercado tenga que caer, básicamente como lo vimos viendo recién, como este tipo de eventos, que se caiga una ley o que tiren un DNU o que gane cualquier otra persona. Como no hay razón para salir, no hay un riesgo de que venga alguien a volver a pisarte, a querer robarte tu propiedad privada, el mercado no tuvo ningún tipo de interés en tomar ganancias, simplemente fue acumulando todo el capital de las personas que fueron apostando a las diferentes empresas del mercado argentino. Por eso es que vemos este gran rally alcista ya desde el principio de año, ya desde inicio de enero, casi inicio de enero, el primer trimestre. Esto es algo importante, el primer trimestre del año, ya estamos hablando enero, febrero, marzo, tengan en cuenta que es temporada de fiestas, temporada de la gente va a vacaciones, la gente consume más en cualquier otra cosa que no sea su ahorro, su gasto futuro, es decir, su ahorro. Por eso es que mucha gente liquida operaciones o vende empresas para hacerse con la plata para poder usarla en otro lugar que quiera consumir. Por eso también es que sea esta baja. Pero una vez que termina esa estacionalidad, vemos que ya el 2024 fue el mejor año de las sanciones argentinas, no solamente por eventos políticos como este, sino más bien
porque más allá de estos dos eventos que se tuvieron que dar para continuar con esta suba, lo importante de este año es que no hubo quilombos. ¿Esto por qué es importante remarcarlo? Porque es algo completamente diferente a lo que pasó en el 2025. Vamos a dejar de lado todo el resto de 2024. En el 2024 nos quedamos hasta abril por el momento y vamos a el 2026, que acá, en este comentario de acá, el 2025, eso tiene que ser 2025, ahí está, perfecto. El 2025 es cuando arranca efectivamente un año de muchos quilombos, de mucha precaución, mucha volatilidad, porque fue el año en el que tuvimos elecciones nuevamente. Y vamos a remarcar este evento, ¿no? Inicio de año electoral, es decir, ya de por sí inicia el año. Y como vemos, y como dijimos recién, cuando apenas arranca el año, en los primeros trimestres, el mercado tampoco es que va tan para el alza, justamente por esto que decía. Vacaciones, cierre de año, vencimiento de tarjetas. O sea, la gente tiene que liquidar ciertas operaciones y ciertas ganancias, toma ciertas ganancias para poder gastarlas en otro lado. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que es un año electoral. Entonces, recordemos una cosa. ¿Recuerdan cuando le dije que cuando hay que votar y tenés la izquierda y derecha por un lado, no todos tienen la misma visión de lo que va a pasar cuando se elige a una persona para gobernar o personas para que voten leyes en el Congreso? Por ejemplo, en el 2025 fue elecciones de medio término, por lo que elegimos a personas que van a votar la forma en la que nos vamos a manejar en el Congreso, en cómo se va a manejar la ciudadanía en el Congreso. Entonces, teniendo estos dos factores, el inicio de año y que es que el 2025 sabíamos que iba a ser turbulento por las elecciones de medio término, la gente empezó a salir del mercado argentino. Entonces, por eso es que vemos esta baja hasta mayo aproximadamente, que empezó a lateralizar un poco. ¿Cuándo se empezó a lateralizar un poco? Cuando se dieron las elecciones de candidatos en Cava. El domingo 18 de marzo se anuncia que Adorni gana, que es representante de La Libertad Avanza para legisladores en Cava. Cuando se anuncia esto, vemos que el viernes el mercado subió positivo, el viernes 16 de mayo. El 18 de mayo se anuncia que gana Adorni. El próximo lunes el mercado abrió con un gap al alza. Este movimiento fue parecido, muy parecido, a cuando el presidente Javier Milei ganó las elecciones, que el mercado abrió al alza. Entonces, acá es cuando vemos el primer patrón. Gana una persona o gana el oficialismo y abre con un gap. Esto no se va a dar siempre, pero si analizamos el pasado para intentar predecir el futuro, y teniendo en cuenta que esto no es tan pasado, sino fue hace poco, hace relativamente un año, y esto de Manuel Adorni no fue hace un año tampoco, fue hace meses, podemos especular con que se pueda dar este tipo de movimiento en, en los próximos años. Bien, una vez remarcado esto, vemos que si bien abrió con este gap, el mercado siguió medio lateralizando, no hubo mucho movimiento o movimientos tan bruscos, y acá es cuando arranca todo. Una vez terminan las elecciones en Cava, arranca el proceso de promoción de los candidatos de todos los espectros políticos, y se venían las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, bastión peronista, kirchnerista, bastión de izquierda, vamos a decirlo así, porque son de izquierda en definitiva, un poco de agüita y así. Bueno, bien, teniendo en cuenta esto y a sabiendas que era complicado que el oficialismo iba a ganar en la provincia de Buenos Aires, la gente que podía salir del Merval para tomar ganancia o por miedo de que suceda este proceso, este hecho, que el peronismo, la izquierda le gana a la derecha en la provincia de Buenos Aires, empezó a dar este movimiento, que culminó con el 7 de septiembre con la Fuerza Patria rompiéndole el orto a La Libertad Avanza. Lo pongo así, es
específicamente porque fue así, fue una gran victoria para Fuerza Patria, fue una gran derrota para el oficialismo de hoy en día, y esto que generó el caso contrario al que vimos en cuanto gana Manuel Adorni, que fue una gran caída. El Merval en la fecha siguiente. Esto fue el viernes 5 de septiembre, el domingo 7 de septiembre se dio a conocer el resultado y el lunes tuvo la gran caída, el lunes 8 de septiembre, una caída de alrededor de, vamos a calcularlo, un 14%, una gran caída la verdad, mucha volatilidad para la persona que estaba dentro del Merval. Después, no bajó tanto el Merval, el mercado siguió lateralizando un poco hacia la baja, vamos a decirle, y acá, entre el 19 y el 22 de septiembre, hay un anuncio en particular, no político, sino económico, que es que se anuncia el superávit fiscal. Y acá como en el comentario pongo, el mercado confirma que pese a la derrota en Provincia de Buenos Aires, el gobierno se mantiene su rumbo económico y abre al alza. Esto es muy importante porque más allá del resultado electoral, no haber una crisis económica tan brusca como antes sí había, esto del mercado lo tomó bien, y este anuncio del superávit fiscal, más allá de cualquier resultado político, esto abre un paralelismo entre resultado político de las acciones en Argentina. Entonces, esto fue como un alivio para el mercado, por eso es que tampoco se reaccionó a lo largo del tiempo tan a la baja, y continuó con esta lateralización, en este caso más tirando una lateralización un poco más para arriba, hasta el aproximadamente, cuando arranca esta suba, que es el miércoles 8 de octubre, que se comienza a circular informes de la recuperación de La Libertad Avanza, es decir, La Libertad Avanza arrancaría, entre comillas, porque esto no lo sabemos a ciencia cierta, La Libertad Avanza arrancaría a capturar votos en los cordones del conurbano, el conurbano bonaerense, que es la zona más poblada, sacando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la zona más poblada de la provincia de Buenos Aires. Y como hay un gran porcentaje de gente ahí, obtener una mayor cantidad de votos por esa parte te da muchas más chances de poder ganar las elecciones en cualquier término. Y la gente pudo prever eso, que La Libertad Avanza podía llegar a ganar en las próximas elecciones. Y el mercado empezó a poner en precios esto, que el oficialismo iba a poder ganar las elecciones legislativas nacionales. Se lo fue poniendo en precio de a poco, obviamente sin tanta euforia, porque obviamente eran estimaciones, ¿sí? Fue subiendo las cosas de a poco y el viernes 24 de octubre fue la última rueda antes de estas elecciones. Se dieron las elecciones el 24, 25, 26 de noviembre y ese mismo 26 de noviembre a las 9:30 aproximadamente, que creo que fue, no me acuerdo qué persona la que dio el resultado de las elecciones legislativas, y le dio como victorioso a La Libertad Avanza, al oficialismo, y al otro día el mercado procedió a hacer esto que nosotros estimábamos que iba a pasar. Fue que abrió no con un gap, pero sí abrió con una gran euforia al alza, aproximadamente el mercado ese día subió un 21%, que es un montonazo. Que acá fue cuando, no fue cuando se anunció el domingo anterior, pero ese mismo lunes, con los resultados más oficiales de las elecciones legislativas, se anuncia que gana La Libertad Avanza por amplia diferencia y el mercado hizo lo que quiso hacer, abrió el alza y continúa al alza unos pares de días más. Ahora, antes de continuar con febrero, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer una especie de estrategia que por lo menos yo apliqué para tener los rendimientos que tuve en el momento, en este lapso de tiempo que estamos viendo acá, entre que ganó Manuel Adorni y pierde La Libertad Avanza el 7 de septiembre y volvió a ganar La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Bien, vamos a hacer un parate acá. Voy a parar.
voy a traer el ventilador porque me estoy cagando de calor. Si tengo que llevar esta camisa mañana, la voy a tener naranja. También tengo que poner a cargar la ropa. ¿Cargar la ropa? No, nada que ver. Voy a poner a eso. Bien. Espero que no se note. Bien, una vez hecho esto, perfecto. Ahora sí, vamos, espero que se haya grabado bien, por favor. Bueno, ¿cuál es esta estrategia? Es la siguiente. Teniendo en cuenta que sucedió este susodicho, pasó este proceso que Adorni gana las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pude estimar lo siguiente. Está bien, las provincias de Buenos Aires se sabía que no iba a ser el fuerte del oficialismo para de cara a las elecciones legislativas, por lo que, ¿qué fui haciendo teniendo en cuenta que mi portafolio, mi perfil de inversor es agresivo y yo voy a tener mis inversiones de acá a mínimo 10 años? No tenía mucho que perder tampoco, o sea, no en cuanto a capital, sino de acá a 10 años puedo recuperar el dinero, por lo que si hay una baja no pasa nada. Acepto la volatilidad y el riesgo que pueda llegar a tener por un rendimiento mayor. Básicamente eso es básicamente un perfil agresivo. O sea, te bancas la volatilidad, te bancas a que puedas perder mucho, pero también eso conlleva a que si aceptas más riesgo, también aceptas más ganancias futuro. Entonces, esto lo apliqué en mí y lo que hice fue lo siguiente. A medida que se dio este resultado y pasaban estas previsiones, yo preveía este resultado, o sea, yo estaba muy seguro de que este resultado se iba a dar. Por eso es que fui posicionándome como me fui posicionando de la manera que les voy a contar. A medida que fue pasando el tiempo, yo fui acumulando posiciones dentro de mi cartera de inversiones. No tengo acá exactamente la cartera, pero lo que sí les puedo dar es el gráfico de mis ganancias realizadas por compraventa de activos, intereses y dividendos, que es básicamente cuánta plata fui ganando a medida que fui comprando y vendiendo activos en el mercado de capitales. Entonces, vamos acá. Esto fue aproximadamente mayo. Fíjense cómo para mayo estamos hablando de el mes 5 aproximadamente. Fui vendiendo mis posiciones, fui aceptando la pérdida. ¿Esto qué fue? Vamos a dejar esto por un lado y esto por otro lado. Vamos a dejarlo acá. Bien, no vamos a tocar mucho porque si no se me va. En abril, ya desde inicio de año para mayo aproximadamente, veníamos teniendo una caída. Yo fui tomando las ganancias de anteriores meses, por lo que vemos esta pequeña subida acá entre el primero y el segundo. Ya para el mes 3 veníamos con esta tendencia bajista, por ende eso se ve reflejado en que mis posiciones no fueron tampoco las más efectivas y por eso fui aceptando las pérdidas que fui teniendo. Y acá hay algo importante, las pérdidas que fui teniendo las fui reposicionando en otros activos a lo largo del tiempo. Fui haciendo una compra escalonada, activos que tenían pérdida, por eso es que si bien no tuve tanta pérdida a lo largo del tiempo, todos los cambios de posiciones fui rotando mi cartera de activos de manera de posicionarme en activos con más volatilidad del mercado, que yo, en vez de un Galicia, fui un Superbit, en vez de, qué sé yo, YPF, fui a un Texar, por ejemplo. Empresas argentinas que sabía que tenían un poco más de volatilidad, que por lo general son empresas del panel general y no las empresas que están en el propio Merval. Entonces, para acá, para mayo, que más o menos fue el mes 4, fui aceptando más pérdida. Y ya para el 5 fui rotando un poco más activos, fui siguiendo acumulando reservas, como si fuese el Banco Central. Fui acumulando papeles de diferentes activos argentinos y esto tirando más para agosto. Acá es más o menos cuando no vendí nada. Acá se puede ver mes septiembre, mes 9. Septiembre, mes 9, agosto. Bien. Ya para este periodo entre agosto y octubre, agosto y octubre es mes 8 y mes 10. Vemos como acá, si bien fui perdiendo, acá mi portafolio estaba sangrando, pero estaba haciendo las compras escalonadas correspondientes a la estrategia que yo iba a tomar. Entonces, a medida que
iba cayendo Merval, yo me fui posicionando, fui sumando capital, de manera que, por ejemplo, si mi precio promedio de compra fue aproximadamente este, por ejemplo, o este de acá, yo me habría comido toda esta suba posterior a octubre. Y de toda esa suba posterior a octubre, que en octubre es mes 10, de toda esa suba fue cuando al final del periodo 2025 empecé a vender activos, de manera que esas ganancias que fui haciendo por este trade electoral, que por suerte me salió bien, por suerte, por preparación y por estrategia que se me dio, siguieron los parámetros para que pueda obtener y hacer y realizar las ganancias que obtuve a partir de esta estrategia de inversión. No se las recomiendo para el que es un perfil no arriesgado. De ninguna manera le daría algo de esto a un perfil moderado agresivo. Esto es directamente si sos una persona agresiva y estás aceptando el riesgo que conlleva hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Como es mi propio capital, no me molesta tanto. Las ganancias realizadas son la clara muestra de cómo fui haciendo esta estrategia a lo largo del tiempo. Esto fue cayendo, fui haciendo una compra escalonada, fui aceptando las pérdidas y para cuando todo subió y quería efectivamente hacer tomar ganancia, fui vendiendo y de esa manera es cuando ves todo este periodo de ganancias realizadas al alza. Vamos a continuar ahora sí con lo que preveo que puede llegar a pasar para febrero o los tipos de movimientos y acontecimientos que se deberían dar en febrero para que efectivamente pasen estos movimientos. Bien, teniendo en cuenta toda la historia toda la historia anterior de estos últimos 2 años, lo que viene de acá para febrero es lo siguiente. Para febrero, ya teniendo la Cámara de Diputados que tenemos actualmente, a ver si la busco, creo que Honorable Cámara de Diputados. Quiero ver los espectros políticos en la Cámara de Diputados. A ver si... por espectro político. ¿Dónde está el gráfico, loco? Cámara de Diputados de la Nación. A ver, Wikipedia, ayúdame por favor. Bien. Se actualizó. Bien. Si ven en Wikipedia, no saquen nada de información de acá. Esto nos sirve más o menos para graficar de lo que viene. Actualmente tenemos esta Cámara de Diputados, la primera minoría de la Libertad Avanza y todos los demás espectros políticos. Con esta Cámara de Diputados podemos estimar lo siguiente de cara a todo este mes de febrero. Este mes de febrero es importante porque hoy 2 de febrero arranca las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Y, como acá dice, inicio del periodo de extraordinarias, que va a ser volátil. Y hay algo importante acá, que es, esto lo vienen confirmando, entre el 10 de febrero y el 12 de febrero se va a tratar la ley de modernización laboral. Una ley, una reforma que tiene mucho impacto porque a partir de ahí va a haber muchos cambios en la forma en la que las empresas van a actuar contablemente y además esto va a ser un cambio muy profundo en cómo las empresas van a poder rentabilizar y capitalizar todo su capital humano. Entonces, teniendo eso en cuenta y estimando que la aprobación o no aprobación de la ley de la modernización laboral va a tener un gran impacto en el mercado de capitales, vamos a poner esta franja violeta entre el 10 de febrero y el 12 de febrero como un lapso de tiempo que va a ser volátil. Ya desde el 2 de febrero hasta llegada del 10 o 12 de febrero va a haber mucha volatilidad, entiendo que va a haber mucha volatilidad, o por lo menos va a haber un periodo de volatilidad tirando para un lado o para el otro, como veníamos viendo en este periodo, entre que Manuel Adorni gana las elecciones y se pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estimo que va a haber este tipo de movimiento. Entonces, no se pongan contentos si su cartera de activos va ganando plata o si pierde plata, porque va a ser un periodo de lateralización. Estamos. Una vez dicho esto, vamos a agarrar el pincel y vamos a ver si se puede dibujar. ¿No se puede dibujar?
tengo que tener un poquito más de práctica con esto porque a mí me gusta usar el pincel. ¿Sabes que el pincel no lo tengo por acá? ¿Dónde está? Pausa técnica, ¿eh? Acá el pincel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que espero yo acá? Espero lateralización. Espero lateralización por acá. En realidad, por ahí no. Por estos días espero lateralización. Una lateralización así, por ejemplo. Y ya llegado para estas fechas, en base a cómo se van dando las votaciones dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, puede haber un movimiento o al alza o un movimiento a la baja, dependiendo obviamente del resultado que se dé por la aprobación o no de la ley de modernización laboral. También, ojo, también hay otras leyes que se van a tratar en febrero. La ley de glaciares, también la baja de imputabilidad, es decir, o sea, la baja en la que una persona puede llegar a ir en cana, o no en cana factiblemente, sino ser privado de su libertad. Entonces, todo este mes va a ser lateral, pero entiendo que la ley de modernización laboral va a ser la que más impacto tenga efectivamente en el mercado. Por eso es que se tomó este lapso de tiempo y tomo esta fecha clave como estrategia de trade. Entonces, yo como estimo que se va a aprobar esta ley, lo que hago es posicionarme en activos argentinos que son volátiles para agarrar la mayor cantidad de esta suba de acá. ¿Sí? Eso básicamente, esto definitivamente no es una recomendación de inversión, esto es un simple análisis de lo que creo que puede llegar a pasar y de lo que yo voy a hacer en este corto lapso de tiempo. Esta decisión la tomo en base a todo el análisis que hice anteriormente. ¿Sí? Eventos clave, teniendo en cuenta qué pasó en esos momentos, lazo de tiempo turbulentos. Entonces, la conclusión de lo que voy a hacer es cortita, pero para que sea esta conclusión, para que me sienta seguro con esta conclusión y con esta estrategia, no iba a estar seguro de esta estrategia si no hacía todo el análisis previo de lo que fue pasando a lo largo de estos últimos 2 años en el mercado argentino. Entonces, esto lo hago para que te animes a hacer este tipo de análisis, para que si te copa este tipo de análisis, te sirva para tener una base, de manera que vos puedas hacer este tipo de análisis y que de acá en más puedas tomar decisiones de inversión de una manera más segura, no más segura de que vas a ganar plata, eso definitivamente no, sino seguro en base a que vos puedas armar y posicionarte en tu portafolio y que vos te sientas tranquilo de que aceptás cierto riesgo a partir de la ganancia que vos querés tomar. Acá es importante tomar decisiones basadas en la gestión del riesgo. Entonces, lo único que me queda para decir es mucha suerte, hacer tus análisis, aprovecha el tiempo que tenés para hacer todos estos análisis y si no querés tomarte el tiempo para hacer todo esto, pero igual querés posicionarte y llevar a cabo estrategias de inversión, habla con un asesor financiero, habla con tu asesor financiero de confianza y ambos trabajen en poder llevar a cabo este tipo de estrategias o estrategias que a vos te convengan. ¿Estamos? Entonces, muchas gracias por ver y los espero en la próxima.